Este video tiene por finalidad destacar tres aspectos del interrogatorio del poder de la justicia que fue inserto. El primero tiene que ver con las objeciones. Uno de los avances grandes que ha dado el nuevo sistema oral es el hecho de ampliar el margen de acción. Tradicionalmente hemos creído que las objeciones son para las preguntas. Es cierto que la mayoría de objeciones se hacen preguntas, pero lo que interesa no es si se hace o no en preguntas. Lo que realmente interesa es defender el debido proceso. Y en ese sentido, este video grafica la relevancia de este tema. No importa si se hizo o no una pregunta. El tema es que esta testigo no había sido anunciada y por tanto se violentaba el derecho a la defensa. ¿Cuál fue la réplica? Yo le había pedido que me dieran el testimonio. Ellos lo despidieron, por tanto yo no pude llamarlo. En ese sentido, ahí se traba la discusión y como se puede ver, el tener una herramienta para cortar en cualquier momento una actuación ilegítima es un tema central para un buen sistema dispositivo oral. El segundo aspecto que es importante destacar es el referido a la acreditación. En este caso hay que diferenciar una acreditación en el ámbito positivo y una acreditación en el ámbito negativo. En el ámbito positivo, razones por las cuales yo debería creerle de manera precisa a esta testigo. Creo que en este aspecto se podía haber hecho más. Si yo le vendía como la persona que trabajaba en esta empresa, el papel que ella cumplía, que ella era la que tramitaba todos estos aspectos, esos temas hubiesen sido muy importantes para la credibilidad del testimonio. Creo que el abogado no hizo todo lo que podía en este tema. Es cierto que algo toca, pero nos quedó debiendo en este tema. El segundo aspecto es tremendamente importante. Acreditar no es solo darle razones para vender a mi testigo, es evitar que la contraparte pueda golpearle en su credibilidad. Yo debo adelantarme. Esto es lo que definimos como acreditar en el aspecto negativo. Antes de que él se pare, ocuparme de la debilidad. Aquí se ve la manera técnica de hacer. La manera técnica consta de dos partes. La primera, que es la que generalmente más nos duele, tocar la debilidad. Si no tocas la debilidad es imposible. En este caso, el abogado le hace ver que tiene una carta. ¿Y cuál es el segundo paso? No basta con tocar la debilidad de mi testigo. Tengo que explicar por qué. Y en este caso, consigue hacer que le explique por qué es que firmó una carta donde dice que ha renunciado por motivos personales cuando había sido despedida. Y ella explica claramente que fue chantajeada y termina con un dedo acusador. Fíjense la diferencia entre quedarse con una debilidad y un dedo acusador. De hecho, en los próximos días voy a introducir el contrainterrogatorio de esta testigo y se va a ver que este punto hubiese sido muy duramente atacado si es que no hacía esta labor. Es más, en ese video se puede ver que esta testigo tenía otra debilidad adicional. ¿Cuál era esta debilidad adicional? La de que ella fue amante de uno de los altos directivos de la compañía. Y sobre ese aspecto no dice absolutamente nada el abogado. No cumple su labor de adelantar debilidades. Y como vamos a ver, el costo es realmente muy alto. El tercer y último aspecto que quería tocar es el incidente que se da al final. Hay nuevamente una objeción y una vez más se ve lo relevante que es no solo objetar preguntas, sino actuaciones en general. En este caso, el uso de documentos porque habían sido robados. Como podemos ver, en los próximos años en el Ecuador vamos a tener que enfrentar bastante más que las objeciones que constan tanto en el COGEP como en el COIP, porque en ambos las normas dicen claramente cualquier actuación que viole el debido proceso. Y yo no creo que sea muy compatible con el debido proceso utilizar documentos robados. Como vemos, tenemos mucho que desarrollar. Pero en este caso concreto, el aspecto que quiero destacar es que esta testigo vale oro, sabe infinidad de cosas, es una testigo clave en este caso. Sin embargo, el abogado se deja asestar un duro golpe. Si ustedes se fijan con calma en la película, van a poder notar que la testigo está yendo a
relatar lo que dice el memorando U y es él el que le interrumpe. Y luego se da el incidente si son o no los documentos robados. Perfecto, imaginémonos que nos enfrentamos a ese problema y el juez decide que no se va a poder usar esos documentos robados. ¿Cómo vamos a ver qué va a suceder en el contraexamen? ¿Cuál es el problema? Pues que esa información no consta solo en ese documento. De hecho, la testigo estaba dispuesto a darlo. Que el juez decida o no que los documentos son robados no impide que cuando el juez le pregunta, señor Bailo, ¿usted tiene alguna otra pregunta si yo en este momento no pudiese dejarle utilizar eso? Y él dice, sí, claro. Permítame, tenga los documentos. Señorita Lemanche, ¿qué dice el memorándum U? ¿Saldría o no toda la información? Tenemos que darnos cuenta que muchas veces nos puede pasar esto, que va a haber cierta información que, ya sea por error nuestro, por habernos olvidado de trabajar con ciertos testigos, o ya sea porque el juez ha declarado ilegal una prueba, tiene que ser reemplazada por otra. Y esto en un sistema oral como el nuestro, en el cual los jueces van a resolver al final del día, puede marcar una gran diferencia. Pues bien, estos eran los tres aspectos que quería discutir el día de hoy. Muchas gracias.